Somos un mejor país, señaló el presidente saliente Guillermo Lasso en una convención de Creo, movimiento que no presentó ningún candidato para las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas. ¿El gobierno de Guillermo Lasso dejó en realidad un Ecuador en mejores condiciones? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Francisco Jiménez, exministro de Gobierno. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo está, Gisela? Buenas tardes y muchas gracias por la invitación a la entrevista. Gracias a usted por acompañarnos. El presidente Guillermo Lasso destacó 900 días de trabajo en la presidencia. Bueno, sin embargo, un periodo presidencial normal dura 1.460 días. No lograr terminar un periodo de gobierno debería ser entendido como un fracaso político y no como una victoria. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo creo que cada quien tendrá sus propias etiquetas para ver si es que categoriza algo como fracaso o como victoria. Lo que está claro es que el pueblo ecuatoriano eligió un proyecto político para un determinado tiempo y ese tiempo no se va a cumplir. Será un tiempo menor. Cada quien sacará sus propias conclusiones. Hoy ese proyecto culmina. Para mí culminó el día que se dictó la muerte cruzada y así lo dije en un tuit en su momento. Pero esto continúa. Yo creo que hay algunos procesos pendientes, algunas deudas pendientes, y los países no cierran, ni tampoco se van a otro lado. Los países tienen que seguir sus vidas y tienen que afrontar sus problemas. Y las cosas tienen que ser analizadas con el debido retroceso respecto de los eventos que le han dado forma. Así que lo que está claro es que la expectativa que tuvo el pueblo ecuatoriano, al menos en términos de tiempos de un determinado proyecto político, eso no se cumplió, es un hecho objetivo, sino que se acortó por diferentes circunstancias políticas. Pero, Francisco, ¿existía realmente dentro del Ejecutivo una visión de autocrítica o acaso alejarse de la realidad de los ecuatorianos es lo que le permite al gobierno hacer este tipo de declaraciones? Sería entrar a analizar pensamientos y particulares concepciones. Yo creo que lo objetivo y lo concreto son dos cosas. Primero, que aquí hay un tiempo que se acortó debido a razones políticas que están perfectamente definidas, primero. Y segundo, que eso obedeció a una serie de circunstancias políticas que el próximo gobierno tendrá que afrontar y que suponen deudas pendientes, por ejemplo, en lo social, por ejemplo, en lo político, por ejemplo, en lo institucional. Discrepo con usted en el tema de que se trata de pensamientos. No se trata de pensamientos, hay cifras, ¿no? Y cifras que son clarísimas. Por ejemplo, el presidente dice que enfocaron su esfuerzo en cambiar el país y precisamente uno de los mayores cambios fue pasar de alrededor de 2.400 muertes violentas en 2021 a cerrar este 2023 con una proyección de 7.600 muertes violentas, convirtiendo al Ecuador, y eso es en base a estadísticas mundiales, en el país más violento en Latinoamérica. Puede ser categorizado como un fracaso. Ok, y el quinto más violento. Sí. El quinto país más violento del mundo. Me decía. Sí, ese aspecto puntual puede ser categorizado como un fracaso, porque si uno recibe un país con un determinado número de muertes violentas y lo deja con un número sustancialmente más alto, al menos el triple de muertes violentas, significa que en materia de seguridad el gobierno fracasó. Pero así tenemos que puntualizar las cosas, más que conclusiones englobantes. Los problemas que tiene el país, algunos de los cuales son muy profundos, hay que determinarlos como usted bien señala, con cifras objetivas, con estadísticas concretas y con claridad sobre esas cifras para que no haya, por ejemplo, diferencias en cuanto a la concepción que unos ofrecen de la economía, pero que la realidad de los números dice otra cosa. Ok, hablando del tema de seguridad, que es el que estamos hablando en este momento, ¿está usted entonces aceptando que el gobierno tiene responsabilidad frente a la falta de gestión en la seguridad, este gobierno de Guillermo Lasso? Yo creo que indiscutiblemente hubo acciones que se pudieron haber tomado en materia de seguridad, como por ejemplo el cambio del modelo de gestión en las cárceles que no se lo adoptó, como por ejemplo la reestructuración de la infraestructura en las cárceles que no se llevó a cabo, como por ejemplo el trabajo con policía comunitaria en cada una de sus provincias, articulando organismos locales, tanto de entes públicos como privados, que tampoco se lo hizo, y por lo tanto sí,
Eso involucra una responsabilidad del gobierno, porque la gente escoge a gobernantes y a mandatarios en cualquier espacio que los escoja, hasta que sea para una asociación barrial, para que resuelva determinados problemas. Pero si esos problemas no se resuelven, entonces la gestión no puede ser categorizada como buena. Sí, una gestión que debió hacer muchas cosas desde el inicio, desde cuando usted también fue parte. Sí, yo fui ministro de gobierno. ¿Qué pasó ahí? ¿No le dejaron hacer todas esas cosas que usted dice ahora? Mire, es difícil puntualizar los temas, pero las decisiones finales las toma el presidente de la República, el Poder Ejecutivo. No le dejaron entonces hacer las cosas. Cabeza. El Poder Ejecutivo está organizado en función de una cabeza y de, si no me equivoco, 36 carteras de Estado entre secretarías y carteras de Estado. Cada una está en su ámbito. El Ministerio del Interior, por ejemplo, que yo nunca representé, es el encargado del tema de la seguridad. El Ministerio de Gobierno, que yo sí representé durante un año, es el encargado de la gobernabilidad. Y en ese caso yo puedo responder por las acciones que me correspondió tomar en el ejercicio de mis funciones como ministro de Gobierno, una de las cuales fue, por ejemplo, impulsar las mesas de diálogo después de las terribles jornadas de junio del 2022. Y justamente que hasta ahora dicen los indígenas que de ahí no salió nada. No es exactamente eso lo que dicen. Lo que dicen es que de un tiempo para acá las reuniones no se continuaron. Yo tengo inclusive algunas declaraciones de los líderes indígenas en los que dicen que nos estábamos reuniendo porque era así, que estaban trabajando las mesas porque fue así, que llegamos a acuerdos porque fue así, que se trabajaron y se ejecutaron algunas cosas en el plan porque fue así también, y que de un tiempo para acá todo ese proceso, no quiero decir que se detuvo, pero se ralentizó sustancialmente. Cada quien tendrá que asumir su cuota de responsabilidades. Pero en lo que a mí concierne, mientras yo estuve en el Ministerio de Gobierno, sobrevivimos a 3 intentos de destitución del presidente en la Asamblea, en el Consejo Nacional Electoral, en la calle, y hasta el último día que yo salí, las mesas de diálogo estaban funcionando toditas, con reuniones bimensuales, con planes de seguimiento y con cronograma de ejecución. Ahora, Francisco, cuéntenos algo. ¿El presidente Guillermo Lasso sí escuchaba a sus ministros? ¿Sí lo escuchaba a usted cuando usted le hacía sugerencias? Yo siempre dije lo que pensaba. En algunos momentos estuvimos de acuerdo con los conceptos del presidente y en otros discrepamos, pero siempre dije lo que pensaba. Por eso ¿pero le camino escuchaba? Tranquilo en la calle. Hay gente que está de acuerdo conmigo y hay gente que discrepa conmigo, pero siempre dije lo que pensaba respecto de la relación con la Asamblea, lo que pensaba respecto con los líderes de los diferentes partidos políticos, lo que pensaba respecto de los procesos sociales que se deben impulsar, lo que pensaba respecto del tratamiento durante el momento del paro o de las mesas de diálogo o la ejecución de los programas de política pública participativa. Siempre dije lo que pensaba. Y si es así, ¿por qué se fue? Porque no era escuchado. Y en otras acuerdos. Si es así como usted menciona, ¿por qué entonces dejó el gobierno? ¿Por qué se fue? ¿Por qué no se sentía escuchado? Pese a que usted decía todo lo que decía. Yo creo que la política tiene una serie de aristas y espirales que son muy complejas, que hace que a veces determinados ciclos se cumplen, que a veces quien toma las decisiones, que es el presidente de la República, se sienta cómodo con otros funcionarios, que a veces cambie de óptica. Porque en el Poder Ejecutivo aquí no hay cuento, ni tampoco hay que perderse mucho. El presidente es el que tiene la última decisión y asume las responsabilidades. Y sus mandatos llegan hasta donde les corresponde llegar en función de las circunstancias políticas que ellos van manejando. Nosotros, que yo fui un secretario de Estado, tomamos decisiones en el ámbito de nuestras funciones. Y los que tenemos y buscamos tener coherencia y consistencia, decimos siempre lo que pensamos, aunque eso signifique a veces salir de los puestos y a veces tener que enfrentar a la opinión pública, porque eso es lo que corresponde. Pero, por ejemplo, ¿por qué el gobierno perdió todos sus aliados políticos durante su gestión? Y este sí es un trabajo del Ministerio de Gobierno, por ejemplo. Y los perdió todos. Hablando desde el social cristiano con el que llegó al poder. Después le digo... Yo discrepo con su visión. No perdió todos los aliados políticos. A ver, ¿me deja darle los nombres para que ahí me discuta usted si es que perdió o no perdió? Porque déjeme le especifico. A ver, para hablar claro de este tema político. El oficialismo, primero, empezó de la mano del Partido Social Cristiano, que fue con quien llegó al poder, quien le dio su apoyo y llegó con ellos al poder. Después terminó ese acuerdo, se pelearon, luego buscó alianzas con Pachacutic y después con la Izquierda Democrática. Acuerdos que también fracasaron. Ahora sí, dígame usted. Mire, primero usted está estableciendo una secuencialidad entre una cosa y otra, y en realidad se dio todo junto. Acuérdese que estaba previsto
Primero, la conformación de la Asamblea, que se terminó estructurando con una coalición en la que participó Pachacutic, en la que participó la Izquierda Democrática y en la que participaron una serie de movimientos locales, y que funcionó durante un tiempo, porque además permitió que Guadalupe Llori, que en ese momento era la presidenta de la Asamblea, llegue justamente a presidir la Asamblea. De ahí, por decisiones de ella y una serie de factores políticos, esa alianza se fue debilitando hasta que finalmente derivó en la salida de Guadalupe Llori. Eso coincidió en el momento en que a mí, que yo era parte de la Asamblea en ese entonces, que fue en marzo del 2022, me soliciten que salga de la Asamblea para que vaya a asumir el Ministerio de Gobierno. ¿Y por qué lo hacen? Porque ya estaban peleando la conexión, el puente de diálogo. Por eso le piden a usted que deje la Asamblea y vaya al Ministerio de Gobierno. Correcto. Eso es muy preciso. De hecho, de alguna manera, pues había habido la posibilidad de entrar al Ejecutivo, pero yo tenía la aspiración de seguir siendo asambleísta en ese momento. Sin embargo, llegó una primera crisis, porque acuérdese que el tema de la muerte cruzada no es que ahora se discutió por primera vez hace 6 meses, estuvo planeando todo el tiempo durante la gestión del presidente Lasso. Y en esa primera crisis, cuando estaba todavía la ministra Vela, hubo que decidir si se enviaba o no la muerte cruzada, y cuando se decidió no hacerlo, fue que me solicitaron a mí que asumiera el Ministerio de Gobierno. Entonces yo ya llegué a un escenario convulsionado y desgastado políticamente en marzo del 2022. Ahora, mi primera acción al día siguiente de haber estado sentado como ministro fue justamente convocar a una estrategia y un puente de diálogo con las 5 bancadas que en ese momento existían en la Asamblea, y de hecho 4 de ellas asistieron al llamado y estructuramos una agenda que se siguió durante unos meses y que después permitió aprobar la Ley de Transformación Digital. Esos son los hechos exactos. De ahí hubo otro momento muy duro y muy complicado con el fracaso del proyecto de ley de inversiones, que también terminó desgastando la relación con la Asamblea. Entonces, la puntualización de esos hechos permite también determinar cómo fue que se engranaron las cuestiones políticas para terminar produciendo el desgaste que después derivó hasta un escenario definitivo de muerte cruzada, en el cual yo no estaba, por cierto. Ya tengo que cerrar, se me acabó el tiempo. Me gustaría conversar más de estos temas con usted, pero lo invitaremos próximamente de nuevo para seguir conversando. Una cosa nada más antes de cerrar esta entrevista. Usted anunció el pasado 23 de mayo la creación de un nuevo movimiento político. Sí. Usted quiere seguir en la política. ¿Se le ha dificultado dejar atrás la huella de haber sido ministro de gobierno de una administración que para muchos es fallida y que terminó con un presidente con menos del 13% de popularidad, de aprobación? Yo soy una persona de servicio público y duermo tranquilo en las noches porque siempre he buscado ser coherente, que mis decisiones vayan de la mano con mis acciones. Uno participa de un espacio de servicio público, toma decisiones y las defiende. No siempre van a ser aceptadas, no siempre gustan, pero es lo que uno representa. Yo no he tenido absolutamente ningún inconveniente una vez que salí del Ministerio de Gobierno. Tengo un gran grupo político con muchos exgobernadores que inclusive participaron en el gobierno dentro del Movimiento Acción, otras personas nuevas, otros jóvenes que también se están sumando. De hecho, hemos tenido varias reuniones periódicas, estábamos trabajando ya en la constitución del movimiento y esto tiene que seguir adelante. Más allá de seguir o no, yo personalmente en la política creo que el país necesita de proyectos políticos serios, con pilares definidos, con organizaciones ideológicas que sean coherentes y que sobre todo busquen el bienestar de la gran mayoría de ecuatorianos. Con eso me quedo. Entonces va para el 2025. Eso es muy prematuro decir y yo siempre he pensado que la política no se trata ni de nombres ni menos aún de personalidades o de personalismo. Se trata de proyectos políticos y procesos políticos porque eso es lo que evita las crisis de gobernabilidad y lo que hace que los gobiernos efectivamente no solo lleguen al poder, sino que se mantengan. Estoy segura que sí va. En todo caso, muchísimas gracias. Gracias a usted, Gisela. Un gusto. Francisco Jiménez, exministro de Gobierno.